7 de la tarde en Chile y en Bolivia. Hemos dado inicio a este webinar desarrollado por Nutrartis en cooperación con SAE para nuestros colegas de Bolivia. Estaremos esperando algunos minutitos mientras más personas se van uniendo. Por mientras, si les falta un cafecito, un té o un vasito de agua, lo que necesiten, para ir preparándose para esta jornada. Hoy día nos van a estar acompañando María Cecilia Brañas y Rodrigo Valenzuela. Les los voy a presentar con su debida importancia en su momento. Mi nombre es Gonzalo Vega y les voy a estar acompañando como moderador y como presentador también durante esta jornada. El webinar durará aproximadamente una hora y media. Les voy a estar invitando para que puedan hacer sus consultas a medida que avanza la presentación en la sección de chat o de preguntas. Cualquiera de las dos va a servir. De hecho, podemos probar ahora. Si me escuchan bien, me pueden escribir en el chat o en las preguntas. Escribir. Ya tenemos 28 asistentes que están conectados. Muchísimas gracias por llegar a tiempo. No vamos a esperar mucho más allá que 5 minutitos para respetar a las personas que llegan al tiempo. Pero vamos a esperar igual algunos minutos. Por mientras les comento que este webinar es co-auspiciado por CardioSmile en Chile y por Natu4 en Bolivia. Mi nombre es Gonzalo Vega, soy director técnico de Nutrartis. Los voy a estar acompañando en representación de Nutrartis para este nuevo webinar dirigido a profesionales de la salud, tanto en Chile y en Bolivia. Ya como bien saben, estamos acompañados por Rodrigo Valenzuela y Cecilia Brañas. Y este es un esfuerzo en conjunto con South American Express S.A., también conocida como SAE en Bolivia, quienes comercializan y distribuyen el producto Natu4 en Bolivia. Estamos muy contentos de tenerlos como aliados para poder hacer llegar a CardioSmile a más hogares en Sudamérica. Les quiero comentar también que, previo a iniciar, de hecho podríamos hacerlo ahora, vamos a hacer un par de sondeos para poder recuperar un poquito más de información, son muy breves. De esa forma también vamos a ir conociéndonos más nosotros mismos, quienes nos acompañan hoy, en grandes rasgos. Vamos a iniciar un primer sondeo en relación a cuál es la especialidad de las personas que nos acompañan hoy. Si fuesen tan amables de poder clicar en la opción que corresponde. Muchísimas gracias. Tengo una proporción alta de nutricionistas y un buen porcentaje de médicos también.
La mitad ya ha votado. Muchas gracias por sus respuestas. A ver si algunos más que todavía no hayan podido contestar lo pueden hacer. Perfecto, 60% de las respuestas. Voy a dar por cerrada esta primera pregunta. Caso que ahí les puedo compartir los resultados. La mayoría nutricionistas, pero un gran porcentaje de médicos y un 16% de otros. Pueden escribir en el chat si quieren y me cuentan qué significa ese otro. Me llama la atención. Me es curioso. Vamos a ver el siguiente sondeo. Y les comenté que tenemos un porcentaje de personas que se conectan desde Chile, donde está Cardio Smile, y un porcentaje de personas desde Bolivia, donde está Natufor. Muchas gracias por los votos. Ya vamos por la mitad de los votos. Veo que despertamos. Vamos más rápido en este segundo sondeo. Muchas gracias. Y bien, lo vamos a dejar ahí. Vamos a compartir. En caso de que tengan la duda, casi la mitad Chile, la otra mitad Bolivia. Excelente. Otra preguntita en relación a si antes de este webinar conocían a Cardio Smile en Chile o a Natufor en Bolivia. Muchas gracias por sus votos y su participación. Ya votó más de la mitad de las personas. Así que con eso voy a presentar. Esto es como cuando están llegando los resultados de las votaciones presidenciales, ya el 60% se sabe el resultado, ¿no? Así no tenemos que tampoco mantenerlo esperando. Y pueden ver que la gran mayoría sí conoce de Carlos Smile y Natufor, 73%. Y por último, esta es la que encontraba interesante. Si en sus prácticas prescriben a Cardio Smile o a Natufor. Y una idea de cuánto al mes. Con esta información, nosotros podemos ir mejorando nuestras gestiones. Siempre hemos estado muy enfocados en el desarrollo de investigación clínica y nuevos desarrollos. Y por lo mismo queremos mantener una muy buena relación con doctores, con nutricionistas, con químicos farmacéuticos en general. Así que por lo mismo todas sus opiniones, comentarios, sugerencias serán siempre muy bien recibidas. Vamos por el 50%, han sido un poquito más tímidos en esta, en esta pregunta. Por favor, no tengan miedo de participar, no pasa nada. Igual pueden participar en el concurso después y salir beneficiados. Ya llegamos al 60%, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a cerrar y compartir los resultados. Como verán, la mayoría de las personas lo prescriben poco, 5 veces al mes, lo cual es interesante también de aprender por nuestra parte, cosa que podemos estar sondeando en una nueva oportunidad. Pero por ahora no quiero tomar más de su tiempo para esto. Y sí, querría compartir. No sé, ¿nos ven a Rodrigo y a Cecilia en este momento, sí? No, ¿nos ven a Rodrigo y a Cecilia? ¿Por qué no nos ven? Ah, ya sé por qué no nos ven. Representador, o si nos ven, ¿verdad? Sí, ¿ustedes nos ven? Ya, ahí veo que sí, nuestro
coorganizadores me dicen que sí, perfecto, avanzamos entonces. Ok, y con esa pequeña introducción, voy a comentarles un poquito más de quiénes son las personas que nos acompañan hoy día. De hecho, primero, voy a hacer una breve presentación de mí mismo. Mi nombre es Gonzalo Vega, soy director técnico de Nutrartis, llevo trabajando en la empresa y con los fitoesteroles unos 14 años, incluso antes de la creación de la empresa, así que harto tiempo de experiencia en este rubro. Y soy ingeniero bioquímico, por lo tanto conozco un poquito de ingeniería y un poquito de bioquímica, por lo mismo acá los expertos van a poder hacer la presentación y apoyarnos en los temas más técnicos. Y estoy muy feliz también de compartir esta instancia con ellos. Primero que nada, Cecilia Brañez, si puedes abrir tu micrófono para que te puedas también presentar. Sí, tengo el micrófono abierto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Hola, muy buenas noches. Como Gonzalo dijo, soy Cecilia Brañez, de profesión bioquímico y con un doctorado en biología, en ciencias biológicas con mención biología celular y molecular. Y he acompañado a Nutrartis en el desarrollo de su formulación patentada, que dio origen a CardioSmile y Natufor, únicos productos en base a fitoesteroles libres, dispersables en agua, como nanopartículas. Específicamente, mi papel ha consistido en generar la evidencia clínica de su desempeño comparativo como hipocolesterolémico. De hecho, con nuestro expositor de hoy, hemos realizado varias experiencias preclínicas en modelos animales alimentados con dieta símil a la dieta occidental. Y también hemos realizado ya 3 estudios clínicos en diferentes cohortes. El primero fue en la Universidad de Manitoba, en Canadá, con voluntarios sanos, pero levemente hipercolesterolémicos. Y llevamos a cabo también 2 estudios clínicos en Chile. Uno con la Universidad de los Andes, con una cohorte de síndrome metabólico, y otro estudio con la CRO CECIM, con voluntarios con hígado graso. En todas las investigaciones hemos encontrado que esta formulación tiene efectos positivos sobre el perfil lipídico, pero más allá que colesterol LDL, y dependiendo del contexto de salud, puede reducir triglicéridos de manera importante, aumentar HDL, reducir contorno de cintura y mejorar el tránsito intestinal. Y también en el último estudio clínico pudimos verificar que disminuye grasa hepática, la inflamación sistémica y mejora el perfil de lipoproteínas plasmáticas. Pero un detalle tremendamente importante es que no se avisoran efectos secundarios no deseados en el largo plazo. Y digo largo plazo porque nuestro último estudio clínico era un protocolo de 1 año de tratamiento. Por tanto, para mí ha sido un privilegio contar con este espacio para desarrollo de investigación aplicada de un producto natural como los fitoesteroles, que siendo formulados como CardioSmile y Natufor, tendrían más de una aplicación terapéutica saludable. Esa es mi introducción, Gonzalo. Muchísimas gracias, Ceci. Y presento también a nuestro speaker del día de hoy, a don Rodrigo Valenzuela Báez. Rodrigo va a estar hablando este día sobre fitoesteroles en general, con una mirada nutricional y también sus beneficios, pero el foco va a ser en relación a la inflamación. Rodrigo es nutricionista, es magíster y doctor en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, con un postdoctorado en la Universidad de Toronto. Es profesor en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es investigador en grasas y aceites, lácteos en los alimentos, nutrición y la salud. Estudios centrados en el metabolismo y función de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, aceite de oliva extra virgen, polifenoles, especialmente hidroxitirosol y fitoesteroles. Es autor y coautor de 22 libros, investigador responsable o coinvestigador de 25 proyectos de investigación. Así que estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a Rodrigo contándonos sobre este interesantísimo tema. Les recuerdo que al final de la presentación de Rodrigo
tendremos una pequeña preguntas donde va a estar sorteando premios para que puedan participar y estar atentos a las preguntas cuando ocurran. Y les recuerdo también que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas, en la herramienta de GoToWebinar, como también en el chat. Vamos a estar atentos para responder cualquier consulta que pueda surgir ahí. Y sin más, voy a convertir a Rodrigo en presentador. Por mientras, aprovecho a agradecer nuevamente a Nutrartis y a SAE por auspiciar este webinar para el beneficio de todas y todos nosotros. Les recuerdo que tenemos colegas desde Chile que conocerán a CardioSmile y colegas de Bolivia. Gonzalo, ¿me escuchas ahí? Rodrigo, ¿no escuchas? Sí, yo te escucho súper bien, Gonzalo. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto. Adelante nomás. Tú me avisas, Muchas gracias. tú me avisas cuando comienzo. ¿Comienzo? Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a Nutrartis por la invitación, la posibilidad de estar acá con ustedes y poder presentar antecedentes en relación a los beneficios que genera la ingesta de fitoesteroles. Y como muy bien les comentaba Cecilia, yo he tenido la posibilidad de participar en las investigaciones que se han hecho en modelos preclínicos que nos han permitido no solamente estudiar los efectos sistémicos generados por la ingesta de fitoesteroles, los beneficios que se producen, sino que además comenzar a estudiar los mecanismos moleculares que permiten entender por qué los fitoesteroles tendrían los efectos que observamos cuando se ingieren estos compuestos bioactivos ya día a día. ¿Ya? Entonces, la presentación del día de hoy es sobre beneficios clínicos generados por los fitoesteroles y tienen un foco, que es una relación con la inflamación. Como les comentaba Gonzalo, yo soy de profesión nutricionista, magíster y doctor en nutrición y alimentos, investigador postdoctoral en Canadá, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy el actual responsable del Laboratorio de Lípidos y Cromatografía del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. Brevemente, como declaración de conflictos de intereses, yo he sido director o codirector de proyectos de investigación con financiamiento gubernamental, también con financiamiento privado, fundaciones o empresas, y además de mi labor como académico en la universidad, trabajo como consultor de empresas o laboratorios vinculados a alimentos, suplementos nutricionales, nutracéuticos, compuestos bioactivos, etc. Y mi productividad científica, que ustedes la pueden ver ahí en la presentación. Vamos a comenzar entonces. Cuando nosotros hablamos de la salud de una persona, debemos tener muy claro que existen factores que determinan la salud de una persona. Y son 4 grandes factores. El medio ambiente, veamos lo que ha pasado con la humanidad a raíz de la pandemia generada por el SARS-2 o COVID-19 y las distintas variantes de este virus, y cómo la pandemia de un momento a otro cambió la vida prácticamente de toda la población humana. La genética,
Nuestro patrón genético influye directamente, por ejemplo, en una mayor o menor predisposición a desarrollar determinadas enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser el caso de la diabetes tipo 2. El propio sistema de salud, cada país tiene un sistema de salud y el nivel de desarrollo de este sistema de salud depende básicamente del nivel de desarrollo del país. Y la dieta. Y la dieta tiene un rol central en la salud de las personas y sabemos que tiene una influencia tremenda en la prevención del desarrollo de enfermedades, por eso que siempre la alimentación está centrada en la promoción y en la prevención de salud, pero también en el tratamiento de múltiples patologías. Por lo tanto, la modificación de cualquiera de estos aspectos o factores puede influir en la salud de una persona. Y además, estos factores interactúan unos con otros. ¿Y por qué es tan importante tener esto claro? Porque la alimentación ha sido fundamental para la salud de las personas, es fundamental, y también para la longevidad. ¿Qué implica esto? Que una buena alimentación va a tener un impacto directo en el estado de salud de una persona. Cuando una persona tiene una buena alimentación, en general tiende a tener un muy buen estado de salud. Además, se prolonga la esperanza de vida al nacer. Las personas viven más años. Y es por eso que vemos que en aquellos países donde hay una alimentación suficiente de nutrientes, lo que observamos es que la esperanza de vida al nacer va aumentando. Mientras que una mala alimentación obviamente se relaciona con la enfermedad. Vamos a ver, por ejemplo, hoy día la dieta occidental moderna, que obviamente se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles. Y además la mala alimentación reduce la esperanza de vida al nacer, tiene un impacto directo en el incremento de la mortalidad por determinadas enfermedades, particularmente crónicas no transmisibles, y esto es un efecto adverso para la población. Y es uno de los desafíos entonces alimentarios, lograr una buena alimentación, lo cual, para quienes trabajamos en alimentación, en nutrición, en salud, en alimentos, sabemos que no es muy fácil. Y en este contexto debemos situarnos en un problema creciente en Occidente, que ha tenido un incremento significativo en los últimos 20 años en todos los países occidentales, particularmente en América Latina. Si bien quien lideró estos crecimientos fue Estados Unidos inicialmente, rápidamente esto se expandió a Canadá y a todo el resto de los países latinoamericanos, con un estilo de alimentación no saludable, sumado al sedentarismo. Y es por eso que el problema de la obesidad es un problema relevante, en que vemos que hay un exceso ¿ya? En la ingesta de grasas saturadas, también hay un exceso en la ingesta de ácidos grasos omega 6, es una dieta en que se consume una gran cantidad de estos componentes, una alta ingesta de hidratos de carbono refinados. Vamos a ver ahí que esta dieta, si bien es hipercalórica muchas veces, es una dieta baja en compuestos bioactivos, baja en micronutrientes, en ácidos grasos omega 3, en antioxidantes naturales, en vitamina D, pobre en fitoesteroles, y es una dieta que se relaciona directamente con lo que llamamos el estrés oxidativo y la inflamación de origen nutricional, que tiene una característica importante, es lo que se llama un embudo alimentario. Es una dieta muy poco variada. Y aquí aparecen distintos tipos de dieta. Se ha hablado bastante tiempo de la dieta paleolítica, ¿no? Esta dieta más bien rica en frutas, en verduras, con determinados alimentos portadores de proteína de origen animal, pero eso corresponde a una dieta bastante antigua, incluso previa a la agricultura. Y nosotros hablamos más bien de una alimentación saludable, en que están todos los alimentos presentes, en la cantidad, en la proporción que se requiere, en los tiempos de comida necesarios, en una forma de preparación saludable. Sin embargo, estamos expuestos a una dieta que es la dieta occidental moderna, una dieta muy sabrosa, muy apetitosa, pero que tiene una serie de problemas. Y uno de los más importantes es que en una pequeña porción de alimentos tiene una alta densidad energética. Y esa densidad energética la entregan los hidratos de carbono refinados, azúcar, almidón, o componentes ricos en fructosa, origen industrial, o grasas particularmente saturadas. Y aquí les quiero presentar un estudio que me gusta citar mucho, se publicó el año 2011 en el New England Journal of Medicine, en que estudiaron los patrones alimentarios y los estilos de vida que se relacionan con los cambios de peso o la ganancia de peso corporal en hombres y mujeres. Este estudio,
hasta el día de hoy es el más grande de todos, evaluaron la ingesta de alimentos y qué pasaba con la ganancia de peso corporal en estos clásicos estudios de las enfermeras, de los profesionales de la salud. Y ustedes pueden ver que hay alimentos que, particularmente por su alta densidad energética, están relacionados con una mayor ganancia de peso corporal. Las papitas chips, o estos slices de papas fritas, las papas fritas como tal, carne procesada, en que básicamente se añade grasa, etc. Y vemos que hay otros alimentos que tienen efectos más bien neutros o protectores frente a la ganancia de peso corporal, donde aparecen los vegetales, las frutas, granos enteros y yogur. Y si vamos a los líquidos, obviamente que aparecen las bebidas azucaradas. Ojo con los jugos 100% fruta, porque se puede consumir una gran cantidad de energía en forma muy rápida en un líquido. Aparece el tema de la leche, que al parecer de quemarla no sería positivo para prevenir la ganancia de peso corporal, y obviamente que la bebida dietética o sin azúcar no tendrían un impacto en la ganancia de peso corporal. Pero estos son estudios centrados en la ganancia de peso corporal. Y si vamos a la última encuesta nacional de salud publicada en nuestro país, este es uno de los problemas más importantes que enfrenta Chile, que es una realidad muy similar en el resto de América Latina. Hay variaciones en términos de que algunos tienen menos obesidad, menos sobrepeso, pero es un problema creciente en la región. La malnutrición por exceso que estamos viendo en la población infantil, jóvenes, adultos y adultos mayores, y un creciente y preocupante incremento del sobrepeso y la obesidad, que en algunos países va al 60% y en otros como Chile se acerca al 70% de la población adulta. Y ese es un problema muy complejo, el problema del sobrepeso y la obesidad. Y si esto lo llevamos ya a aspectos mucho más metabólicos vinculados a la salud de las personas, vamos a ver las dislipidemias. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en Chile en base a esta última encuesta nacional de salud? Prevalencia de colesterol elevado, superior a 200 miligramos por decilitro, 27,8% de la población adulta. Prevalencia de triglicéridos elevados, sobre 150 miligramos por decilitro, 35,8% de la población. Estos valores estas cifras son realmente catastróficas para los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una población que tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, que va a tener un mayor uso del sistema de salud y va a tener una relación directa con el colapso de los sistemas de salud, particularmente por las enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias en este caso. ¿Bien? Y dentro de esto vemos prevalencia de LDL elevado, ya 5,2% a nivel nacional, y prevalencia de colesterol HDL bajo, ya en que aproximadamente 45,8%. Es decir, tenemos colesterol elevado y triglicéridos elevados en la población. Sumado a esto, si lo vamos evaluando por prevalencia de colesterol elevado en la población de 20 años y más, según sexo, hombres y mujeres, edad y años de estudios cursados en la escolaridad, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay una prevalencia importante, que las mujeres tienen una prevalencia superior a los hombres, que obviamente esto se concentra en la población entre 25 y 64 años, pero ojo, entre los jóvenes, 20 a 24 años, es una prevalencia preocupante, y en las personas mayores también. Y que además esto tiene una relación directa con la escolaridad de las personas, porque obviamente que la alimentación va a depender de la escolaridad de un individuo. Y si vamos evaluando los triglicéridos, ocurre algo también similar. Hay una alta prevalencia, como yo les mencionaba, de triglicéridos elevados en sangre. En los hombres aquí es mayor, las mujeres más bien en el colesterol. También tiene una distribución diferente por edades, pero partamos de una base que es una prevalencia elevada. Y ese es un tema que a nosotros nos debe preocupar enormemente. ¿Por qué? Porque obviamente que estamos viendo que tenemos un porcentaje de la población que está teniendo los triglicéridos elevados como colesterol, en este caso colesterol total, en población adulta, que es preocupante, tanto en hombres como en mujeres. Y si lo vemos por grupos etarios, es un tema importante. Y acá vemos, por ejemplo, que entre el grupo entre 45 y 64 años, adultos como tales, el problema es muy importante. Y en relación a los niveles de LDL total, también nuevamente el problema es importante entre hombres, mujeres, población total, nuevamente por grupo etario, aparece el grupo de los 45 a los 64 años con una prevalencia importante
Pero aquí debemos tener algo claro, que los enfoques terapéuticos básicamente se deben centrar en la alimentación, en un enfoque preventivo, porque sabemos que en este tipo de alteraciones metabólicas la prevención tiene un impacto directo ya, en términos de mejores resultados, modificando la alimentación de las personas y también aumentando la actividad física, ya que es uno de los problemas característicos de nuestros países. Sedentarismo y mala alimentación. Por lo tanto, en términos de riesgo cardiovascular, ¿qué es lo que debemos mirar? Que debemos considerar el colesterol total elevado, bajo HDL, antecedentes familiares ya de enfermedad cardiovascular. En la medida en que las personas van envejeciendo, este riesgo aumenta, se relaciona con otras patologías como enfermedad renal crónica, donde debemos considerar el problema diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, esta trilogía que es muy compleja de tratar. Si sumamos a esta hipertensión arterial, el problema se hace mucho más complejo. El fumador excesivo, al igual que la alta ingesta de alcohol. Obviamente que todas estas interacciones nos presentan pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y como les mencionaba, es un problema creciente en América Latina, ¿ya? En los distintos países de la región. Y vemos que si vemos riesgo cardiovascular entre moderado y alto en población chilena adulta, estamos hablando de que levemente poco más de la mitad de la población adulta en Chile tiene un riesgo cardiovascular. Y eso es muy preocupante. Y uno de los problemas más relevantes, ¿cuál es? Es la formación de la placa de ateroma. ¿Ya? Sabemos que este LDL oxidado va a participar en procesos inflamatorios a nivel del endotelio vascular, va a ser fagocitado por los macrófagos, va a migrar hacia la membrana interna del endotelio, van a comenzar a formarse la placa de ateroma. Y la formación de esta placa de ateroma, ¿qué implica? Que en la medida en que va bloqueando, va creciendo, va bloqueando el flujo sanguíneo. También puede haber una ruptura de esta placa, puede producirse, por ejemplo, accidente cardiovascular, y esto genera infarto en algunos tejidos, por ejemplo, infarto agudo al miocardio. Y uno de los desafíos más importantes, ¿cuál es? Prevenir la formación de la placa de ateroma, que recordarles a ustedes que las estriadas, ¿cierto?, en el endotelio vascular y la formación de placas de ateroma puede comenzar a edades muy tempranas, en personas muy jóvenes, 20 a 25 años. Esto ya puede estar declarado en una persona. Si sumamos a esto el hábito de fumar, este riesgo aumenta enormemente. Y es por eso que uno de los enfoques preventivos, ¿cuáles deben ser? Prevenir la formación de esta placa. Pero los problemas generados por las placas de arteriosclerosis o placas ateromatosas no solo afectan el corazón, siempre nos enfocamos en infarto agudo al miocardio. No debemos olvidar que aumenta la rigidez de las arterias, puede haber procesos de fisuras arteriales, por ejemplo, una fisura aórtica, puede alterar la circulación periférica, ¿ya? Piensen ustedes en un paciente diabético, ya que es un problema complejo, va a alterar la fisiología renal y además se pueden generar placas de ateroma que afecten la circulación sanguínea y el funcionamiento del cerebro. Es decir, el impacto no es solamente en el corazón, sino que es un impacto en múltiples tejidos. Y aquí quiero comentarles algo. ¿Existen alternativas para enfrentar este problema? Sí, existen. Ejercicio y dieta. ¿Ya? Y esos son los dos elementos centrales. Influyen en la salud cerebral y el riesgo de desarrollar enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que una dieta balanceada en ácidos grasos, lo que llamamos la dieta mediterránea, que tiene vinculada a ejercicios con una alta ingesta de frutas y verduras, logra reducir el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, una dieta occidental moderna, rica en ácidos grasos saturados, en hidratos de carbono simple, sumado al sedentarismo y en lo que llamamos la comida rápida, ¿ya? Alimentos fritos con alta densidad energética, ricos en azúcar, obviamente que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad como la enfermedad de Alzheimer. Vinculado este tipo de alimentación, la dieta occidental moderna y el sedentarismo, a lo que llamamos procesos de neuroinflamación de origen nutricional y de origen más bien por estilos de vida. Y acá les voy a poner un ejemplo. La dieta alta en grasa, la alta ingesta de grasa en la dieta, genera inflamación.
sabemos que uno de los primeros impactos que va a afectar, uno de los primeros tejidos en ser afectados es el intestino. Va a modificar, por ejemplo, la permeabilidad del intestino, aumentando el flujo de moléculas proinflamatorias al torrente sanguíneo. Va a modificar la microbiota. Y este estado proinflamatorio a nivel intestinal va a repercutir directamente en el hígado. Todo lo que nosotros comemos y la interacción directa entre alimentación, intestino, es, ya de la vena cava, es directamente el hígado. Y en el hígado, el proceso inflamatorio, sumado a una dieta alta en calorías, va a generar un incremento en las respuestas inflamatorias, mediadas particularmente por las células de Kupffer, los macrófagos residentes del hígado. Este proceso inflamatorio va a afectar además el endotelio vascular, generando un incremento ya en la formación de placas de ateroma, agregación plaquetaria, etc. Va a afectar el páncreas. ¿Ya? Hoy día los procesos inflamatorios en el páncreas relacionados a diabetes están ampliamente estudiados y el origen alimentario de este problema. Alteraciones a nivel muscular, del tejido adiposo y obviamente a nivel cerebral, en que obviamente la insulinoresistencia, la alteración en el metabolismo de la glucosa a nivel sistémico, el incremento del estrés oxidativo en el organismo que genera este tipo de alimentación, activan procesos proinflamatorios que afectan al cerebro. Y esto es lo que se denomina la inflamación sistémica de bajo grado o la inflamación crónica subclínica, que es lo que se está diagnosticando en pacientes con sobrepeso, con obesidad, de alto riesgo cardiovascular, derivado de la mala alimentación y el sedentarismo. ¿Y aquí aparece nuevamente el problema? La obesidad y sus consecuencias neurológicas, baja ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, alta ingesta de ácidos grasos saturados. Vamos a ver que aumenta los niveles circulatorios de ácidos grasos libres, y esto va a tener impacto en distintos órganos, entre ellos el cerebro, y aumenta el riesgo de desarrollar lo que se llama un deterioro cognitivo o un envejecimiento cerebral y la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, sabemos que la nutrición, la alimentación, tiene un impacto en la cognición y en las emociones, en el estado emocional de las personas, en que dietas ricas en grasa, particularmente grasa saturada, la dieta occidental, como yo les mencionaba, dieta rica en frituras, por ejemplo, genera procesos inflamatorios. Uno de los blancos predilectos por estos procesos inflamatorios a nivel cerebral es la microglía. Esta neuroinflamación va a generar alteraciones cognitivas en las personas, depresión, ansiedad, estados de ánimo deprimidos particularmente. Y un elemento central es la inflamación. Y esta inflamación es de origen nutricional. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede tratar? Sí, modificando la alimentación de las personas. Y eso es algo importante que nosotros debemos tener claro. Hay tratamiento. Hay un tratamiento a través de la alimentación para tratar los problemas y también para prevenir los problemas. Y aquí aparecen los fitoesteroles. Los fitoesteroles son esteroles de origen vegetal. Los vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal. Esa es su fuente tradicional, ¿ya? O también podemos obtenerlo de fuentes vegetales. Quiero aclarar algo porque en la medida en que se hizo difusión de este webinar, hubo personas que me contactaron y me preguntaban si los fitoesteroles eran lo mismo que los fitoestrógenos. Primera aclaración, no. Los fitoesteroles son esteroles vegetales. Es una estructura química muy similar al colesterol, pero totalmente distintas a los fitoestrógenos. No confundir las palabras, ¿ya? Fitoestrógenos son estrógenos de origen vegetal. Fitoesteroles son esteroles de origen vegetal. Y aquí les puse esta lámina, en que tenemos el colesterol, un esterol de origen animal, que incluso nosotros como seres humanos lo sintetizamos. El colesterol es una molécula muy importante en el organismo. Es el esqueleto o el sustrato para sintetizar hormonas, para sintetizar vitamina D, etc. Y aquí aparecen los esteroles vegetales como el beta-citoesterol, el estigmasterol y el campesterol. Ustedes se van a dar cuenta que son molecularmente muy similares al colesterol. No son idénticas, tienen pequeñas variaciones. Y esas pequeñas variaciones van a tener un impacto enorme a nivel intestinal, es decir, los procesos de absorción,
a nivel hepático, en términos de metabolismo, y también hoy día se están estudiando los potenciales efectos en otros tejidos, como por ejemplo el tejido adiposo. ¿Dónde los vamos a encontrar en forma natural? Básicamente en aceites no refinados. Ya los aceites concentran fitoesteroles, debemos considerar que estos son esteroles de origen vegetal, van a estar principalmente en alimentos con alto contenido lipídico, por eso te aparecen los aceites, repito, no refinados. Cuando un aceite es refinado, ya básicamente lo que hay es triglicéridos y el contenido de fitoesteroles disminuye enormemente. Y en el que aceite no es refinado y podemos encontrar fitoesteroles dentro de esta lista de forma más bien natural, el aceite de oliva. Luego vienen los frutos secos, ¿ya? Y algunos otros alimentos. Pero, como les menciono, sus fuentes son la fracción lipídica, ya en alta proporción, y también en algunas frutas y verduras, pero en concentraciones mucho más bajas. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos los fitoesteroles? Porque cuando el ser humano los consume, ya sea a través de los alimentos o a través de un producto que los aporte, ¿qué ocurre? Que los fitoesteroles llegan al intestino. Y en el intestino se comportan como un lípido. Por lo tanto, para que puedan ser absorbidos, deben incorporarse a la micela mixta. Pero en la micela mixta ocurre algo muy interesante. Compiten con el colesterol. Recuerden que el colesterol tiene dos orígenes. El origen dietario, que nosotros comemos todos los días, y el origen endógeno, que va a llegar al intestino a través de la bilis, el origen es hepático, ya, y va a llegar al intestino. Los fitoesteroles compiten con el colesterol por la incorporación de la micela mixta. ¿Y esto qué significa? Que si una persona tiene una alta ingesta de fitoesteroles, el colesterol no se va a incorporar activamente en altas concentraciones en la micela, y al no ser incorporado va a llegar a las deposiciones, porque no va a ser, si no se incorpora en la micela mixta, no puede ser absorbido. Y ese es uno de los temas que está ampliamente descrito, la competencia entre los fitoesteroles y el colesterol por la incorporación en la micela mixta. Y al haber más fitoesteroles en la dieta, ¿qué ocurre? Que el colesterol de origen dietario y el colesterol de origen endógeno no va a ser absorbido en una alta proporción, se disminuye esa absorción y se elimina por las deposiciones. Bien, ese es el primer tema. Es decir, el fitosterol compite directamente por el colesterol en la micela mixta. Y al no poder incorporarse el colesterol a la micela, se elimina por las deposiciones. Ahora, en términos de absorción, vimos el tema de la competencia en la micela mixta, luego viene la absorción. El colesterol es un esterol de origen animal, es más absorbido, se absorbe mucho más que los fitoesteroles, como el campesterol, citoesterol, campestanol e isofitoestanoles. Y este es un tema muy interesante, porque nosotros podemos trabajar y modular la ingesta de fitoesteroles para lograr una mayor competencia con el colesterol y lograr disminuir la absorción de colesterol, ¿ya? Y ese es un tema interesante a nivel intestinal. Nosotros, en términos modelos preclínicos, también lo hemos estudiado y en el mundo se ha estudiado. Vivamos un poquitito a lo molecular, que siempre es interesante de estudiar. ¿Qué ocurre en el enterocito? Vamos a tener el lumen intestinal y el enterocito. ¿Dónde actúan los fitoesteroles? El primer blanco donde actúan es en la competencia por la micela mixta. Ahí es donde actúan y compiten con el colesterol. Pero una fracción del colesterol, una fracción importante, se va a absorber. El colesterol ingresa por transportador específico al intestino, y este colesterol, para que pueda incorporarse al kilomicrón, ¿ya?, y poder llegar al torrente sanguíneo, debe ser esterificado a través de una enzima que se llama ACAT. ¿Qué hacen los fitoesteroles? Inhiben la acción de esta enzima. Por lo tanto, si este colesterol está libre y el enterocito va a censar incrementos de colesterol libre que no puede esterificar sin unir a un ácido graso, y va a forzar sistemas de transporte, los denominados transportadores ABC, y va a generar una salida de colesterol al lumen. Por lo tanto, ahí tenemos un nivel importante de acción.
Y los fitoesteroles también estimulan estos transportadores para que el colesterol del enterocito vuelva al lumen intestinal. Es decir, ahí hay tres campos de acción importantes. Competencia en la micela mixta, inhibición de la ACAT, de la enzima que participa en la esterificación, y tercero, se promueve la salida de colesterol desde el enterocito. ¿Y dónde va a terminar ese colesterol? En las deposiciones. Por lo tanto, si ustedes miran la literatura más clásica de fitoesteroles, los estudios tradicionalmente se enfocaban en los efectos a nivel intestinal, para estudiar los aspectos vinculados con la absorción. Por lo tanto, ¿cuáles son los efectos de los fitoesteroles en la absorción? En efectos a nivel del tubo digestivo. Desplazan al colesterol desde la micela, facilitando su excreción por las deposiciones. Y a nivel del enterocito, es decir, a nivel celular, inhibe la reesterificación del colesterol, ¿ya?, en la célula intestinal, ¿ya?, porque inhiben a la ACAT, que es una enzima que esterifica el colesterol. Al estar esterificado, unido a un ácido graso, se incorpora al kilomicrón y puede llegar al torrente sanguíneo. Y además facilitan lo que se llama el flujo de colesterol, bien, o salida de colesterol del enterocito, ya, a través del aumento de la síntesis de transportadores tipo ABC, especialmente ABCG5 y ABCG8. Y es por eso que se ha visto que cuando aumenta la ingesta de fitoesteroles provenientes de distintas matrices alimentarias, les quiero comentar, probablemente ustedes lo han leído, que es posible incorporar fitoesteroles en alimentos. Y cuando se incorpora fitoesteroles en alimentos, se observan efectos significativos en la reducción ya de los lípidos plasmáticos, particularmente del colesterol, ya, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, colesterol LDL particularmente. Bien, ese es uno de los efectos marcados. Aquí quiero destacar algo. Estamos hablando de 1,6 gramos día de fitoesteroles aportados a través de alimentos. Y vamos a algunos estudios, les voy a ir comentando algunos de estos estudios. Estos son ensayos clínicos en que se les dio a sujetos fitoesteroles y, como yo les mencionaba, lo clásico fue la absorción de colesterol y su impacto, la absorción de fitoesteroles, que ocurría con la competencia con el colesterol y su impacto en el metabolismo de las lipoproteínas, particularmente el colesterol LDL. Aquí se han estudiado otros efectos, porque los fitoesteroles son moléculas que pueden actuar en distintos ámbitos en los tejidos, en las células, y pueden regular otras vías metabólicas, y eso es algo muy interesante de destacar. Y aquí se hizo algo muy sencillo. Se les dio a sujetos, ¿ya?, jugo de naranja o una bebida, ¿ya?, con fitoesteroles. ¿Y qué se observó? Estos eran individuos sanos. Durante 8 semanas se les entregó estas bebidas, jugo de naranja o bebida de naranja, sola o enriquecida con esteroles vegetales. Se les dio 1 gramo día, ¿ya?, en un volumen de 240 ml de jugos o bebida, 2 veces al día, ¿ya? Por lo tanto, el aporte final era 2 gramos día de esteroles. Y aquí ocurrió un hallazgo muy interesante. Se observó una disminución significativa de la interleuquina 1 beta e interleuquina 1,6, dos citoquinas proinflamatorias. Y este trabajo fue muy interesante porque permitió entender que los efectos de los fitoesteroles iban mucho más allá de estudiar el metabolismo de las lipoproteínas, y comenzaban a aparecer hallazgos que permitían relacionar los fitoesteroles, por ejemplo, con la respuesta inflamatoria. De la misma manera, otro estudio en que se le evaluó los efectos de los fitoesteroles, ¿ya?, en la cinética de colesterol, qué ocurría con la absorción, etc. Fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Quiero destacar algo importante. Se han hecho múltiples ensayos clínicos con fitoesteroles, y como corresponden a los buenos ensayos clínicos: aleatorio, randomizado, doble ciego, ¿ya?, que es un tema importante, publicados en buenas revistas científicas, siempre con grupos controles. ¿Y qué fue lo que se entregó ahí? Se entregó también fitoesteroles durante 4 semanas para evaluar qué era lo que ocurría con el metabolismo de los fitoesteroles. 4 cápsulas al día, aportaba aproximadamente 1,6 gramos, o un placebo, que era fécula de maíz,
en un yogur o leche como parte de la cena, ¿ya? Y ahí se les decía a las personas que consumieran estas cápsulas. ¿Qué se observó? Disminuía el colesterol LDL, muy beneficioso. Aumentaron las concentraciones de fitoesteroles, particularmente campesterol y beta-citoesterol. Se observó una reducción en la eficiencia de absorción de colesterol. Y aquí apareció un tema de la tasa de síntesis. Quiero comentarles que las dosis que se usan de fitoesteroles, 1,6 gramos, son dosis elevadas. Pero en este ensayo, al igual que en otros ensayos, no se han observado efectos adversos en la población. Los fitoesteroles tienen un efecto tóxico prácticamente cero, no tienen una citotoxicidad. El organismo, cuando la persona consume fitoesteroles, aumenta en el plasma. Pero para eliminarlo utiliza el mismo sistema que para el colesterol. Termina en la bilis y después va hacia las deposiciones. Es decir, es una molécula, y la familia de los fitoesteroles, porque son varios, que no tienen efectos citotóxicos en el organismo. Eso es importante también de destacarlo y es por eso que se pueden comercializar y llegar a la población a través de los alimentos o con suplementos que los aporten. Ahora, ¿qué ocurre entonces en este otro ensayo clínico con la suplementación? Nuevamente disminuye el colesterol total, el LDL, disminuye el LDL pequeño y denso. Y también aparece otro tema, la reducción de los triglicéridos. En este ensayo, un ensayo aleatorizado, controlado con placebo, aquí fue un N mayor, 108 sujetos, con síndrome metabólico, algo que yo ya les mencioné, característico a las poblaciones de adultas latinoamericanas, durante 2 meses. Ellos consumieron 2 mini bebidas de yogur enriquecidas con fitoesteroles que aportaban 4 gramos de fitoesteroles días, o una bebida de yogur sin fitoesteroles. Y vean aquí los efectos. Disminuyeron los niveles de colesterol total, disminuyó el colesterol LDL, el LDL pequeño y denso, que es el más vulnerable a la oxidación y a la formación de placas de ateroma. Pero además disminuyeron los triglicéridos. Y aquí vamos sumando elementos. Reduce la respuesta inflamatoria, reduce los triglicéridos, reduce el colesterol total, particularmente el LDL, y dentro del LDL, el LDL pequeño y denso. Aquí les voy a citar una revisión publicada recientemente en relación a los beneficios de los fitoesteroles, en que ¿qué se ha descrito en relación a los fitoesteroles y efectos a nivel sistémico? Fitoesteroles y efectos a nivel de controlar la hiperglicemia. Ya, hoy día hay trabajos muy interesantes que están viendo estos efectos. Reducir las dislipidemias, tanto hipertrigliceridemia como colesterol total y LDL aumentado. Además, los fitoesteroles son capaces de activar vías que promueven la respuesta antioxidante a nivel celular, por ejemplo en hígado, y por eso que se está hablando de los efectos antioxidantes. No es que los fitoesteroles como moléculas tengan actividad antioxidante, no son como los polifenoles, pero los fitoesteroles ingresan a las células y activan respuestas antioxidantes mediadas, por ejemplo, por un factor de transcripción que se llama NRF2. Y ese sería un aspecto muy interesante. En términos de hipertrigliceridemia, se ha visto también que son capaces de reducir la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Porque lo animal, básicamente un ratoncito expuesto a una dieta hipercalórica, que es muy similar a una dieta occidental. También regulan la respuesta, la señalización de la insulina, muy de la mano con la regulación de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Que es por eso que regulan la glucosa y los lípidos a nivel metabólico. Se ha visto que podría tener beneficios en insulinoresistencia y el control de la obesidad. Y esto es como, y ustedes van a encontrar datos sobre los efectos a nivel de reducir la cintura, en que lo que disminuye es la grasa a nivel visceral. Y esto es algo novedoso, pero interesante, que no tengo la menor duda que va a ir tomando mucha fuerza en los próximos años. ¿Cuáles son los efectos antiinflamatorios generados por los fitoesteroles? Entonces, ¿qué se ha visto? Es que los fitoesteroles, estos esteroles de origen vegetal, son capaces de favorecer la actividad del receptor de la insulina.
Y al tener un receptor de insulina mucho más activo, uno de los aspectos que más se está estudiando es precisamente la activación de respuestas antioxidantes generadas por los fitoesteroles, lo cual va a prevenir la oxidación del receptor de insulina, con lo cual la insulina puede interactuar con el receptor y generar toda la cascada de respuesta de la insulina que va a finalizar en la síntesis e incorporación de transportadores de glucosa en la membrana celular. Ya no les vamos a explicar, no les voy a explicar los detalles, pero este es un tema que se está estudiando en forma importante. Pero además, estos fitoesteroles son capaces de reducir los niveles y la actividad del TNF-alfa. Recuerden que el TNF-alfa es una citoquina proinflamatoria sintetizada en altas concentraciones en el tejido adiposo en condiciones de sobrepeso y obesidad. Recuerden que el TNF-alfa fue la citoquina proinflamatoria descrita ya, en sujetos obesos que estableció la inflamación de origen nutricional por J. Misli a mediados de la década de los 90, siglo pasado, en que comenzamos a hablar de inflamación. ¿Y qué es lo que hacen? Logran reducir los niveles de TNF-alfa. Uno de los aspectos que se está estudiando en este momento es que a nivel de tejido adiposo reducirían la actividad del factor de transcripción NF-κB. Y al disminuir la actividad de este factor de transcripción, hay menor síntesis de citoquinas proinflamatorias, entre ellas TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Y acá lo que ven ustedes en este esquema es que la reducción de la actividad de TNF-alfa va a inhibir, por ejemplo, en el hepatocito, la actividad del factor de transcripción NF-κB. Con lo cual, al disminuir la actividad de este factor de transcripción, disminuye la generación de especies reactivas del oxígeno, porque la inflamación va muy de la mano con el estrés oxidativo, y esa reducción del estrés oxidativo a nivel intracelular va a tener un impacto directo generado por los fitoesteroles para que el receptor de la insulina actúe de mejor forma, ¿ya? Este es un tema muy interesante, está permitiendo los estudios mecanísticos comprender los efectos que estamos observando en seres humanos cuando consumen fitoesteroles, ya en modelos de prevención, en modelos de reversión de alteraciones metabólicas generadas por dietas que inducen obesidad. Bueno, espero que esta presentación haya sido muy clara para ustedes. He dado un barniz ya por todos los temas vinculados con los fitoesteroles, sus beneficios clásicos a nivel metabólico, particularmente de reducción de colesterol total, específicamente LDL y el LDL pequeño y denso, pero también los efectos en triglicéridos, donde la respuesta estaría en la reducción de la síntesis de triglicéridos a nivel hepático, porque disminuye la síntesis de ácidos grasos, reducción de la respuesta inflamatoria, con efectos en tejido adiposo y también en tejido hepático, y efectos que podrían relacionarse con insulinosensibilidad y un mejor control de la glicemia. Por lo tanto, formarían parte de un tratamiento integral para enfrentar las alteraciones generadas por el síndrome metabólico. Espero que esta presentación les haya gustado y voy a estar atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu excelente presentación. La verdad que siempre es interesante oírte y de hecho aprendí varias cosas también, a pesar de estar involucrado en este tema por harto tiempo. Así que de verdad, muchas gracias, muy interesante. Te voy a quitar el poder de presentación aquí por un minuto. Quiero compartirles brevemente una pequeña introducción a CardioSmile y a Natufor, considerando que además varias personas aquí no lo conocían, no conocían el producto. Así que voy a hacer una breve presentación aquí para complementar lo que ha dicho Rodrigo y vamos a después permitir a que Cecilia también pueda hacer algunas intervenciones en relación a estos temas. Comentarles brevemente que Nutrartis es una compañía chilena que se creó el año 2010. El año 2016, después de 6 años de desarrollo y una patente, desarrollamos y lanzamos CardioSmile en Chile. Así que es un producto que tiene 6 años ya en el mercado en Chile. El año 2020 partimos con nuestra expansión internacional, ya se encuentra presente en unos 6 países y creciendo otros 3 adicionalmente este año, otros 3 adicionales también el próximo año.
Y hasta la actualidad hemos publicado 3 estudios clínicos. Existe un estudio clínico en curso. Estamos a puertas de partir uno adicional también. Y existen 2 patentes también relacionadas a CardioSmile Natu4. Muy brevemente, para también asimilar más claramente cuál es la diferencia de CardioSmile Natu4 en relación a lo que ha comentado Rodrigo. Existen muchas formas de fitoesteroles, libres y esterificados, y para no explicar mucho en detalle, simplemente voy a comentar que CardioSmile Natu4, lo que hemos realizado es que hemos reducido el tamaño de partícula del fitoesterol puro, es decir, no esterificado, de forma de poder aumentar su biodisponibilidad al máximo posible, tanto para su acción en micelas como las posibles acciones que tenga más allá a nivel celular y a nivel sistémico, en otros órganos también. Que es parte de lo que nos ha llevado a hacer más investigación y a seguir descubriendo los beneficios que puede tener esta forma particular de fitoesterol. ¿Qué es lo que hace que sea distinto CardioSmile y Natu4? Es su tamaño de partícula de 400 nanómetros. En promedio, acá a la derecha se pueden ver que tiene una forma relativamente esférica, casi hexagonal. Y también muestra acá una imagen como de leche cayendo, porque el CardioSmile Natu4 es un fitoesterol que viene en agua, en un producto líquido. Si no lo conocen bien, acá está un sachet donde uno de estos al día contiene 2 gramos de fitoesteroles en agua. Eso lo voy a mostrar. Natu4 se vende bajo este formato en Bolivia, no se ve bien ahí. En Bolivia, y CardioSmile en Chile, así. Eso, son primo hermanos. Eso simplemente para que conozcan de qué se trata el producto. 2 publicaciones principales científicas que hemos realizado también, una en la Universidad de Manitoba, donde se comparó CardioSmile Natu4 contra un éster de fitoesterol, que es el tipo de fitoesterol que más se utiliza en la industria, donde validamos acá en azul, pueden ver la reducción de colesterol total en un 7-8%, la reducción de colesterol no HDL en un 11%, que es esperable en un mes de consumo, y la reducción de triglicéridos, en este caso de CardioSmile, en personas que eran normotrigliceridémicos, es decir, no tenían los triglicéridos elevados, el promedio era 130 miligramos por decilitro. Y bajo estas circunstancias vimos que los fitoesteroles ésteres no reducen los triglicéridos, lo cual es un dato interesante también, que nos llevó a pensar, bueno, ¿qué es lo que está haciendo CardioSmile que no están haciendo los otros fitoesteroles? Y luego hicimos este segundo estudio clínico en Chile, donde, como comentó Cecilia al principio, se intervinieron a 200 personas con síndrome metabólico, y vimos una reducción nuevamente de colesterol no HDL de un 11%, y de nuevo se replicó la reducción de triglicéridos en un 14%, 13%. Lo interesante en este estudio, que fue una intervención de 6 meses contra placebo, que también se vio una reducción en promedio de 4 centímetros del perímetro de cintura, 5 centímetros en mujeres y 3 centímetros en hombres. Cuando vi esto por primera vez no me llamó tanto la atención hasta que empecé a comparar cómo esto se comparaba con otros productos o ingredientes que normalmente se asocian a la reducción de perímetro de cintura o baja de peso. No voy a entrar en detalle acá, de hecho escribo un white paper en relación a este tema, y si quisieran acceder a él lo pueden hacer a través de la página web de Nutrartis y de CardioSmile. Pero básicamente lo que nos sorprendió muchísimo fue que los fitoesteroles nanodispersados, CardioSmile y Natu4, redujeron en 6 meses 4 centímetros, que es una reducción bastante significativa comparado con otros productos que se podrían considerar para tal efecto. Ahora, los resultados que están acá son promedios de metaanálisis, es decir, de varios estudios que se han realizado sobre estos compuestos, y por lo mismo es una comparación válida en ese sentido. Y como resumen, en relación a los beneficios que tiene CardioSmile Natu4, y a diferencia de otros productos que puedan ver en el mercado, si es que lo hubiese, y también como resumen, es que reducen colesterol no HDL en un mes, 30 días, reducen triglicéridos también en 30 días, reduce el perímetro de cintura en 6 meses, mejoró el tránsito intestinal también en este estudio, y también tenemos un estudio que no mencioné acá, donde se vio la reducción de hígado graso en pacientes con esteatohepatitis en un año de intervención, y también la inflamación de la PCR ultrasensible en este mismo estudio. También estamos participando en un estudio de 3 años en la Universidad de Toronto, donde se está midiendo el efecto de CardioSmile y Natu4 en una dieta específica, donde se está midiendo grosor de íntima media, que es un marcador mucho más duro de riesgo cardiovascular.
Y por último, como resumen, Cardiosmile y Natufort tienen dos patentes a nivel mundial. Son una innovación aún irreplicable. Es el único producto que tiene 2 gramos de fitoesteroles puros en una sola porción, como les mostré acá en un sachet. Y tiene eficacia, también como les mencioné, en la reducción de colesterol no HDL, triglicéridos y perímetro de cintura. Con esa breve introducción, dejo para que Cecilia nos pueda también compartir sus impresiones. Les recuerdo también que tenemos la instancia para que puedan hacer preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat o en la herramienta de preguntas también. Ya, sí, aquí, bueno, primero que todo quería agradecer a Rodrigo por... ¿Se me escucha, Rodrigo? Sí, se te escucha muy bien. Ya, perfecto. Quería agradecerte por tu excelente presentación, donde, redondeando un poco los temas que tocó Rodrigo, primero se enfocó en el problema que consiste el cambio en el estilo de vida hacia el sedentarismo y el cambio profundo en la alimentación que hemos tenido en este último tiempo hacia productos procesados, altos en azúcares y grasas saturadas. Y con ello tenemos las primeras manifestaciones principalmente del tipo de dislipidemia heterogénica, que se caracteriza por bajos niveles de colesterol HDL y altos niveles de triglicéridos. Al menos en la población chilena, eso afecta a un 30, cerca de un 30 y 50% de la población, lo que no es menor. Y también en el rango etario de adultos ya mayores de 45 a 64 años, un 30% de ese grupo etario presenta el colesterol LDL elevado. ¿Qué consecuencias de salud tiene eso? En primer término, una inflamación sistémica crónica de bajo grado. Y con ello se van generando los problemas consecuentes, que son la aterogénesis en órganos esenciales, que van a afectar a cerebro, corazón y riñón, entre otros. Como consecuencia final, la aparición de las enfermedades metabólicas crónicas, vale decir, hipertensión, diabetes, hígado graso no alcohólico, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, enfermedades autoinmunes y finalmente cáncer. Y por otra parte, tenemos la ventaja de contar en este caso con productos en base a fitoesteroles como Cardiosmile y Natufort. ¿Y por qué tenemos esta ventaja? Porque la buena voluntad de hacer dieta y ejercicio durará 2, 3 meses y después se nos acaba y volvemos con el problema. Tenemos la oportunidad de contrarrestar o prevenir la aparición de estos problemas con Cardiosmile y Natufort. ¿Por qué? Porque los fitoesteroles aparecen como moduladores de componentes moleculares del metabolismo lipídico y glucídico que están afectados a través del estrés oxidativo generado por condiciones como la obesidad. Y mejoran la sensibilidad a la insulina, afectan elementos como las citoquinas y SPY1, que son proinflamatorios, y también afectan o reducen, digamos, componentes proinflamatorios como serían el exceso de ácidos grasos circulantes, el exceso de colesterol LDL que va a producir LDL oxidado y que va a afectar en la aterogénesis. Y en las partículas de lipoproteínas de baja densidad, densas y pequeñas. ¿Cómo logra esto los fitoesteroles? Los fitoesteroles, por un lado, a nivel de intestino, inhibiendo la absorción de colesterol intestinal y haciendo que esto tenga un efecto a nivel sistémico posteriormente, como también, por otro lado, los fitoesteroles mismos pueden ingresar a nuestro organismo a través del torrente sanguíneo, al igual que el colesterol, a través de las lipoproteínas, los kilomicrones, y tener un efecto sistémico actuando sobre tejidos y moléculas blancos, tanto en el enterocito, en los hepatocitos, en los adipocitos y en las células del sistema inmune. Y con ello afectar el metabolismo de ácidos grasos, de los ácidos biliares y del colesterol, haciendo que nuestro metabolismo lipídico y glucídico
se regule. Eso sería como un resumen del contexto de este seminario. Y quisiera invitarlos a que nos escriban sus preguntas en el chat. Y hay una pregunta general que no puedo ver quién la hizo. Es bueno que pongan Si quieres, el nombre. si quieres te voy leyendo yo, si tienes problema, o Sí, puedo ir mejor. haciéndosela a los dos si quieren. Muchas gracias, Ceci, por tu excelente resumen. Un comentario que dice: muchas gracias, me pareció muy interesante, Valeria Cisneros. Anelix pregunta: ¿en qué tiempo se ven los resultados una vez que se realiza el tratamiento con fitoesteroles? Y una muy buena pregunta: ¿cuánto tiempo se puede utilizar? Muy buena pregunta. Parto yo y después Ceci que lo complemente. Sí, les recuerdo que vamos a dejar 20 minutitos para preguntas y respuestas, y que al final de este periodo vamos a hacer una pregunta, una para nuestra audiencia en Chile, otra para nuestra audiencia en Bolivia, para el sorteo de 3 CardioSmile en el caso de Chile, 3 Natuform en el caso de Bolivia. Así que atentos para que puedan participar de esa instancia. Les dejo, Rodrigo y Cecilia, para que puedan responder la pregunta. Sí, yo ahí daría una respuesta que los efectos, por ejemplo, en triglicéridos se ha visto que la ingesta de fitoesteroles, ¿ya? Logra reducir triglicéridos después de 4 semanas de intervención. Lo mismo se observó en citoquinas proinflamatorias, en el colesterol, puede ser 4 semanas, 2 meses o 8 semanas, pero los efectos son bastante rápidos, ¿ya? Son efectos que incluso son bien competitivos con los fármacos, ¿ya? Es por eso que no les llama la atención de que pacientes que están con dislipidemias les prescriben fitoesteroles, además del tratamiento farmacológico, y se ve que los efectos son mucho más beneficiosos. Y destacar que estas son sustancias cuyo origen es natural y que en las concentraciones que se usan no se ven efectos adversos, y las personas pueden consumirlas, por ejemplo, 12 meses y no vamos a encontrar efectos de daño en el organismo. ¿Ya? Esa es como la visión que yo puedo dar, y me gustaría que Ceci pudiera complementar el tema. Sí, a mí me gustaría introducir el concepto que depende del contexto de salud, cuán rápido o cuán lento se vean los efectos. Porque en personas, en algún tipo de paciente con dislipidemia se puede ver rápidamente los efectos, pero por ejemplo en personas con un nivel de obesidad importante y con hígado graso, los efectos en la dislipidemia se empiezan a observar después de los 6 meses, entre 6 meses y un año. Entonces, incluso en los primeros 6 meses no se ve un resultado auspicioso, sino que al contrario, es un poquito desmotivante. Pero con posterioridad, entre los 6 meses y el año, ahí se empiezan a ver la eficacia sobre la respuesta inflamatoria, sobre, en este caso, hígado graso, y también en los parámetros de lípidos plasmáticos. Entonces, depende un poquito del contexto de salud. No es lo mismo un paciente de hígado graso no alcohólico que un paciente de síndrome metabólico, que un paciente con dislipidemia heterogénica simple, digamos. Sí, y ahí quiero comentar algo que debemos considerar que influye como un factor preponderante el peso corporal, lo que nosotros analizamos como el índice de masa corporal, que recordemos que a mayor índice de masa corporal, la grasa corporal es el elemento que más aumenta, porque si bien en la medida que una persona aumenta de peso, va a aumentar la masa muscular, ese incremento no es proporcional al aumento de la grasa corporal, ¿ya? Y por eso que ahí los efectos pueden ser los beneficios tardar un poco más, porque estamos hablando de lo que podríamos definir como pacientes metabólicamente más dañados por los estilos de alimentación y sedentarismo que han llevado por un tiempo prolongado. Otra cosa que también podemos mencionar al respecto es que, como todo en la vida, los humanos somos tremendamente similares, pero también tremendamente diferentes, y el componente genético nos divide en este caso como buenos absorbedores o buenos sintetizadores de colesterol.
Y eso hace también que la respuesta a los fitoesteroles sea diferente. Entonces, puede que algunos se desmotiven por no ver una eficacia clínica y resulta que son buenos sintetizadores de colesterol. Entonces, en ese caso, los fitoesteroles no van a ser una herramienta útil, terapéutica como única terapia, sino que van a ser muy útiles para sobre todo inhibir la absorción de colesterol de la recirculación enterohepática y van a ser una buena combinación con otros fármacos que inhiban la producción de colesterol hepática. No sé si fue muy complicada mi explicación, a lo mejor Rodrigo puede simplificarla, pero la idea es que tenemos buenos absorbedores y buenos sintetizadores de colesterol. Y los que son buenos sintetizadores, el fitoesterol va a ser una buena terapia combinada con otros fármacos que inhiban la síntesis de colesterol hepático. Ese es el punto. Así Como las es. estatinas. Y recordar que uno de los ejemplos es aportarlo, y uno de los desafíos que nos queda en la investigación clínica es aportar fitoesteroles con estatinas para poder reducir la cantidad de estatinas por un lado, o a igual concentración de estatinas, la suplementación o la ingesta de fitoesteroles logre efectos en un tiempo mucho menor, ¿ya? Y ahí aparece uno de los flancos terapéuticos que yo creo que va a crecer mucho, que es el efecto de la estatosis hepática, ¿ya? Porque sabemos que hoy día la estatosis hepática se diagnostica en forma muy amplia en la población como consecuencia de la mala alimentación. Y lo último que Muchas quería, gracias, María Cecilia Rodrigo. disculpa, Gracias. es solo para complementar que no tocamos el tema del por cuánto tiempo se puede tomar este tratamiento. Nosotros los estudios clínicos que hemos hecho, el más largo es de 1 año, pero existe datos en la literatura en que se han usado los estudios más largos por 2 años y sin ninguna consecuencia adversa. Y también incluso existen estudios clínicos en niños, en madres embarazadas, que son de momento estudios clínicos, porque el consumo en niños menores de 6 años todavía no está autorizado. Ceci, voy a aprovechar de pasar a 2 preguntas que hicieron al respecto en relación a desde qué edad se puede utilizar CardioSmile. Y les voy a pedir también si pueden, a pesar de que me encanta escucharlo y que yo estaría más rato acá, quiero respetar los horarios también de las personas que dedicaron los tiempos que han dedicado y también con respecto a ti mismo, Ceci y Rodrigo, para que podamos avanzar con más preguntas que hay varias. Les dejo con esa, ¿desde qué edad se puede utilizar CardioSmile? Y también María Teresa pregunta si es que existen estudios que relacionen hipertensión arterial y fitoesteroles. Bueno, los años, 6 años, como lo decía Cecilia, en adelante, básicamente por las regulaciones, se han hecho estudios en niños. Y hay algunos trabajos que están apuntando a la presión arterial, pero ahí hay resultados no tan concluyentes, y aparece un factor que es el daño metabólico en el sujeto, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? Lo que más podemos apuntar es que reduce la formación de placas de ateroma, que ahí es lo que se produciría, pero todavía está en estudio. Se perdió un poco Rodrigo, parece, ¿no? Yo lo Ahí, escucho. ya, perfecto. Ceci, ¿quieres complementar ahí o...? No, solamente decir que cuando una persona manifiesta hipertensión arterial, que no es en sí una enfermedad, sino que una manifestación clínica ya de que hay algo importante que está fallando. Por lo tanto, un producto como CardioSmile, quizá en esa etapa de la enfermedad ya me estoy adelantando, pero probablemente no vaya a corregir el mal que existe ya de manera importante en el organismo. Perfecto, muchas gracias.
Aquí Leslie escribe: como experiencia propia con una paciente ya que tenía hiperlipidemia, obesidad mórbida, un tratamiento con Natufor por 3 meses se logró ver buenos resultados. La paciente logró bajar de peso alrededor de 8 kilos, acompañada de una buena dieta. Otra pregunta que nos llega, gracias, también nos dicen, Maribel dice: buenas noches, doctor, excelente ponencia. Felicitaciones por la excelente ponencia. De María Eugenia: ¿cuál es la dosis recomendada para pacientes con dislipidemia mixta? Ahí puedo centrar que los estudios por lo menos hablan de 1.6 gramos de fitoesteroles día. Recordar que CardioSmile, ahí ustedes pueden explicar más, aporta 2 gramos día, pero la presentación que yo hablé eran de trabajos con 1,6 gramos día de fitoesteroles. Efectivamente, esa es entre 1,6 y 2 gramos son las dosis diarias recomendadas. Y ahí apuntamos al óptimo con los 2 gramos en el caso de CardioSmile y Natufor. Viene una pregunta también, si pregunta Ruth, si existe interacción con tratamientos que realiza pacientes diabéticos con metformina. Por lo menos en la literatura que yo revisé no se ha visto una interacción en términos de efectos adversos, porque tienen blancos terapéuticos totalmente distintos. Y lo que sí podríamos plantear es que por estos trabajos, sobre todo preclínicos de insulinosensibilidad, tendría un efecto positivo, un efecto coayudante o potenciador del efecto, ¿ya? Entre metformina o un insulinosensibilizador y los fitoesteroles, que también favorecerían la actividad del receptor de la insulina. Perfecto, ¿si algún comentario ahí? No, coincido con la visión que tiene Rodrigo. Súper. Maribel pregunta también: buenas noches, ¿alguna contraindicación para recibir tratamiento con fitoesteroles durante el embarazo? Yo la única contraindicación que hay es que la ley no permite que las embarazadas consuman el fitoesterol, pero como ya he mencionado, sí se han hecho estudios clínicos con mujeres embarazadas, haciéndole seguimiento durante el embarazo y posterior al nacimiento hasta un año después del nacimiento del niño y no se observaron efectos adversos ni en la madre ni en el recién nacido. Pero lamentablemente, tanto para niños menores de 6 años, nodrizas y embarazadas, la regulación no permite su consumo, al menos en Chile. Gracias, Ceci. Leslie pregunta: ¿si ¿Puedo hacer existe un efecto comentario? rebote? Por favor, Rodrigo, sí. No, esto es como algo así sui generis, algo en la legislación chilena, ustedes saben que hay suplementos que se desarrollan para embarazadas con distintos nutrientes. Sin embargo, en el envase se agrega un mensaje que dice producto no apto para embarazadas. Sin embargo, el suplemento está desarrollado para embarazadas en base a la legislación internacional, ¿ya? Eso es algo bien raro que ocurre en Chile, ¿ya? Y los fitoesteroles entran dentro de este campo, ¿ya? Le va a llamar la atención que muchos ginecólogos o nutricionistas prescriben el suplemento para la embarazada, que es el que deben consumir, y la embarazada lee la caja y dice producto no recomendado para embarazada. Es una cosa rara que ocurre en nuestro país y en algunos países de América Latina. Muchas gracias, Rodrigo, por esa acotación. Leslie pregunta: ¿si existe efecto de rebote posterior a un tratamiento con Natufor o CardioSmile? Con eso se refiere a volver a los parámetros anteriores al tratamiento. En los ensayos, cuando las personas consumen el producto, se logran los efectos. Cuando consumen fitoesteroles, reduce el colesterol total, reduce los triglicéridos, marcadores de inflamación. Lo que siempre sugerimos e indicamos es que esto vaya de la mano de una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque si la persona dejara de consumir los productos, pero no cambia su estilo de alimentación,
es obvio que las alteraciones del metabolismo van a reaparecer. Va a reaparecer la hipertrigliceridemia, van a aparecer los problemas del metabolismo de la insulina, etc. La respuesta inflamatoria va a incrementarse. Por eso es que es relevante siempre hablar de el uso de fitosteroles y promover siempre una alimentación saludable. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Un comentario de Valeria dice, generalmente lo recomienda por 3 a 6 meses en pacientes o hasta volver a repetir los exámenes con efectos muy positivos. Sin embargo, ¿se puede seguir consumiendo fitosteroles como parte de la dieta cuando los parámetros bioquímicos se han estabilizado? Sí. Sí. Ahí quizás podría el profesional evaluar la cantidad que está consumiendo, ¿ya? Quizás 1 o 2, pero los puede mantener dentro de su dieta. O sea, de hecho, incluso individuos sanos que no lo necesitan podrían consumirlo y no tener ningún inconveniente en consumirlos cotidianamente. María Eugenia pregunta por su acción en la disminución de la glicemia. ¿Puede asociarse a tratamiento hipoglucémico? Creo que ya se fue respondida esa pregunta, o no sé si quisieran agregar algo más. No, destacar, yo creo que ese va a ser un campo de la investigación clínica creciente con fitoesteroles, que su uso de la mano con fármacos que forman parte del tratamiento de la diabetes tipo 2 particularmente. Perfecto, gracias, Rodrigo. Mayomi pregunta, ¿el horario para combinar con hipolipemiantes en horas nocturnas? Perdón, no te escuché, Gonzalo, la última parte. ¿El El horario? horario para combinarlo con hipolipemiantes, creo que se refiere a estatinas o ezetimibe, de drogas me refiero, y pregunta específicamente si en horas nocturnas, también suponiendo que es la hora en la cual tal vez se recomienda que se consuman esas drogas, esos fármacos. Sí, porque droga suena como Sí, fármaco, digamos. fármaco. Mira, en general, la recomendación es que siempre se consuman cuando hay alimento, en presencia de alimentos, ¿ya? Que vayan en presencia de alimentos, ¿ya? Y recordemos que los fitoesteroles están un tiempo uno de sus efectos es a nivel intestinal, por eso que de la mano con la alimentación. Pero además después tiene el efecto en el hígado, y ahí el efecto puede ser un poco más prolongado. Pueden ir con los fármacos o no, no hay problema, pero sí como sugerencia con los alimentos. Se nos cayó Rodrigo, parece. Cecilia ahí sosteniendo el barco. Veamos si vuelve por mientras. Volvió a tirar. Hay un par de preguntas más que preguntaron en relación de la edad. Perdón, ya volviste. Sí, te habías caído un minutito ahí. Bueno, 15 segundos, 10. Avanzo con las preguntas, ¿sí? Preguntaron de nuevo por la edad en la cual se puede empezar a prescribir. La pregunta anterior respecto al horario, puede ser con los alimentos grasos para una mejor biodisponibilidad también, pero la ventaja de CardioSmile y Natu4 es que por su formulación no requiere, digamos, del ambiente que generan los alimentos en el bolo digestivo por su formulación. Entonces tiene una biodisponibilidad mejorada. Entonces, cuando uno quiere competir con el colesterol de la ingesta, de la dieta, está bien consumirlo junto con los alimentos, pero para los efectos sistémicos, dada la biodisponibilidad mejorada de esta formulación, es irrelevante el horario en que se consume. Y con efectos sistémicos, si te refieres particularmente, por ejemplo, al efecto en relación a la inflamación crónica Al subclínica, efecto ¿sí? que va a tener en el enterocito mismo, en el hepatocito, en el adipocito, claro, afectando la inflamación sistémica del organismo. Muchas gracias por esa aclaración. También quería mencionar ahí que una pregunta que he respondido varias veces en relación a si los fitoesteroles también afectan al colesterol que producimos endógenamente en el hígado.
Y como ese colesterol, igual que el dietario, es absorbido en el mismo lugar, es decir, a través del intestino, el efecto también ocurre sobre ese colesterol. Por lo tanto, personas que son hipercolesterolémicas o tienen hipercolesterolemia familiar, donde hay una mayor síntesis de colesterol a nivel hepático, también se verán beneficiadas por consumo de fitoesteroles. Ahí quise meter la cuchara, me disculpan si es que... Mecanismo de acción, pregunta Williams, para el actuar en la inflamación. Algo mencionaste, Rodrigo, no sé si quieren profundizar un poquito ahí, dado el tiempo que nos queda, ya estamos un poquito pasados en la hora, quisiera respetar el cierre. Quedan 2 preguntas más después de eso. Sí. Mira, allá a nivel preclínico o modelos de estudio, lo que hemos visto es que disminuye la actividad de un factor que se llama NF-kappa beta, ¿ya? O NF-kappa B. El factor de transcripción NF-kappa B es un potente factor que induce la expresión y la síntesis de citoquinas proinflamatorias, ¿ya? TNF-alfa, interleuquina 1 beta y interleuquina 6, ¿ya? Y lo que hacen los fitoesteroles en condiciones de obesidad en el animal es que la actividad de este factor de transcripción disminuye. Y si uno mira los mensajeros, la expresión de estas citoquinas proinflamatorias disminuye y los niveles circulantes también tienden a disminuir, ¿ya? Esa sería la ruta más básica para explicar los efectos en inflamación. Y esto va de la mano con el incremento de la respuesta antioxidante que generan los fitoesteroles. Yo les mencioné, los fitoesteroles no tienen una estructura química como un polifenol, ¿ya? Para ser un antioxidante, pero sí lo que hacen es aumentar la respuesta antioxidante a nivel celular. Perfecto. ¿Ceci, algún comentario en relación a eso? Regulando también, esta es una hipótesis alternativa que se ha dado por la investigación más que todo in vitro, y es que la regulación de la disponibilidad de colesterol también a nivel celular generaría un cambio a nivel de la membrana plasmática que de alguna manera regula en ella la actividad de múltiples proteínas insertas en esta membrana, como por ejemplo el receptor de insulina que mostró Rodrigo. Lo mismo tiene relevancia a nivel de infecciones virales, en la reproducción viral, por ejemplo, cuando empezamos con la, con el COVID, se empezaron a tratar de ver mecanismos de inhibición de la reproducción viral, y entre ellos en la literatura ya pueden encontrar ustedes estudios ya bastante antiguos que dicen que la administración de fitoesteroles ayudaría a los pacientes de SIDA, por ejemplo, y otras infecciones virales podrían ser de alguna manera contrarrestadas, o sus tratamientos recibir como coadyuvante también los fitoesteroles, ya que por este mecanismo que afecta la síntesis también de membrana plasmática, la presencia de colesterol en la membrana plasmática estaría modulando la reproducción viral y también la funcionalidad de las proteínas de la membrana plasmática. Y de esa manera sería como la parte más molecular también de una de las vías moleculares por la cual los fitoesteroles estaría actuando a nivel de la inflamación. Tengo una pregunta igual aquí para ustedes. ¿Cómo se puede diagnosticar en la práctica la inflamación crónica subclínica o esta inflamación sistémica? ¿Cómo se mide? Se mide, ¿ya? Un ejemplo clásico es la PCR, medir PCR en sangre, ¿ya? Se miden otros marcadores de inflamación, dependiendo de los laboratorios se pueden medir algunas citoquinas, se puede medir la actividad de células del sistema inmune, ya en exámenes de sangre, ¿ya? La respuesta inflamatoria se mide en forma rutinaria con exámenes de sangre. Va a depender un poco de lo que requiera particularmente el médico que tiene un paciente a cargo, pero eso se puede hacer.
Listo, Ceci, ¿algo que comentar también ahí? ¿No? Bien. A ver si rapidito podemos responder estas dos preguntas para que podamos ir al sorteo. Me avisan por interno de que como nos pasamos un poquito que sí, me hagan de aprobar duplicar los premios que vamos a entregar hoy día, así que muchas gracias por su espera también. Excelente charla, dice Erika. Mi pregunta, ¿se puede ingerir alcohol con este tratamiento? Sí, sí, ahí lo que se recomienda, bueno, lo que recomendamos es una ingesta moderada de alcohol, ¿ya? Como parte del día a día, los trabajos que se han hecho con vino tinto y salud cardiovascular, pero no hay un efecto inhibitorio, ¿ya? Lo que sí hay que tener cuidado, obviamente, con la alta ingesta de alcohol, por los efectos adversos que genera la alta ingesta de alcohol. Lo mismo dice Ceci, ¿sí? Y la última pregunta, ¿hay inhibidores de la absorción de fitoesteroles? Muy buena esa pregunta, creo que nunca la había Sí. escuchado. María Teresa pregunta. Como inhibidor, no. Lo que podríamos observar, que es un tema que también se debe estudiar, es en aquellos sujetos que tengan un problema de absorción de líquidos a nivel intestinal. Algo está ocurriendo con la bilis, ¿ya? Y pueda ocurrir alguna alteración a nivel del intestino. Por ejemplo, estas personas que han sido sometidas a estas cirugías en que se reduce la absorción de nutrientes, por ejemplo, el bypass gástrico y cosas así, pero como inhibidores de la absorción como tal, hasta el momento no se han visto, ¿ya? Muchas gracias, Rodrigo y Cecilia. Ahora vamos a terminar este webinar con una pregunta que se va a realizar para la audiencia en Chile. Y la primera persona que conteste de forma correcta, vamos a hacer llegar 3 CardioSmile a su hogar. Y como ya me aprobaron un segundo premio, vamos a hacerlo 2 veces. Y después vamos a hacer lo mismo para Bolivia. Así que Ceci, ¿tú tienes preguntas preparadas, sí? Sí te la había mandado por el chat. No, o la puedes decir tú si quieres para no complicarnos la vida. Y les quiero decir que si no han escrito en el chat, lo tengan abierto, porque cuando les llegue la respuesta, lo escriben lo más rápido posible, porque el primero que llegue es el que se lo gana. Aquí los jueces son Cecilia y Rodrigo, y Ceci, cuando quieras, puedes decir la primera pregunta para nuestra audiencia en Chile. Bueno, ¿qué aplicaciones terapéuticas tiene el producto? Aquí llegaron por preguntas, llegó la primera, dice, reduce dislipidemia, regula insulina, efectos antioxidantes, dice Fernanda. Voy a leer una siguiente para ver cuál consideran ustedes que es mejor. Disminución de colesterol, colesterol LDL, disminución de centímetros de cintura. Después una que se repite, otra que se repite, una distinta que dice dislipidemia y síndrome metabólico. Los dejo a ustedes para que decidan la respuesta más correcta. Creo que aquí, entre esas creo que está. Los dejo a ustedes que decidan. Sí. ¿Se la repito? Yo creo que la de la dislipidemia y el síndrome metabólico tiene como una visión bastante integral y completa de los efectos de los fitoesteroles. Yo creo que esa a mi juicio, esa quedaría. Es menos específica, pero más completa. ¿Ceci, tú qué dices? Sí, yo estaba entre la primera y la tercera. ¿Y qué les parece si entonces son 1 y 3 y son los 2 premios para esas 2 respuestas, sí? ¿De acuerdo a nuestros Fantástico. jueces? De acuerdo. Perfecto. Fantástico. Entonces, María Teresa Vázquez. No, perdón, no es María Teresa Vázquez, déjeme ver. Erika Castañeda. Erika Castañeda, sí. Y el otro se me fue por arriba. Acá está. Fernanda Quesada. Fernanda Quesada. Serían las 2
ganadoras de 3 CardioSmile que se les hará llegar directamente. Si nos pudieran escribir por interno con sus datos para poder hacerle seguimiento y poder hacer llegar el producto, mejor aún. También pueden escribirnos directamente en nuestra página web, a través de nuestra página web, perdón, o seguirnos a través de redes sociales, en Instagram y Facebook, también nos pueden escribir directamente ahí. Dicen, somos las ganadoras del premio del webinar. Y ahora con una segunda pregunta, Ceci, tal vez podamos hacer lo mismo en Bolivia, para nuestra audiencia en Bolivia, por favor. Uy, Rodrigo, ayúdame. Yo tengo una igual. Algo me interesaría que ¿ya? ¿Cómo, Ya, Rodrigo, entonces. cómo actúan los fitoesteroles en el intestino? ¿Me escucharon? ¿Cómo actúan los fitoesteroles en el intestino? De una primera respuesta muy rápida de Luciano, atentísimo, dice, inhibiendo la captación de colesterol. Williams dice, bloquean la absorción de colesterol. Y después empieza saturando el LDL, dice Luciano. Y después su absorción, competencia con el colesterol, se empiezan a repetir un poquito. Creo que si están de acuerdo con inhibiendo la captación de colesterol. ¿Sí? Sí. Respuesta sencilla, concreta. Inhibir la absorción de colesterol, perfecto. Entonces, el premio número 1 para nuestra audiencia de Bolivia, para Luciano Gutiérrez. Dedos de rayos. ¿Cómo se dice? Lightning en inglés. Muy rápido. Muy bien. Ah, Luciano de Chile. Pero... ¿Qué hacemos ahí? Ya, Luciano. Vamos a avanzar a nuestra... Escríbeme, Luciano, por interno, ¿vale? No te quiero dejar sin premio. Pero esta segunda pregunta era para nuestra audiencia de Bolivia, porque los primeros dos eran para la audiencia de Chile. Entonces voy a avanzar. La siguiente persona que escribió correctamente la respuesta es Williams David Salazar. Por favor, Williams, si nos confirmas que estás en Bolivia, y así podemos también hacer... Ya, perfecto. Entonces vamos a ver qué hacemos con Luciano. Luciano nos escribe igual directamente, por favor. Williams David Salazar sería entonces el premiado número 1 de Bolivia. Y puedo hacer una pregunta yo para nuestra audiencia, por favor, en Bolivia ahora de nuevo, para que no nos confundamos. Para el segundo premio en Bolivia, para recompensar su paciencia por el webinar que se alargó un poquito. La pregunta que tengo es, ¿cuáles son los efectos adversos por el consumo de fitoesteroles? Última pregunta para nuestra audiencia en Bolivia. Perfecto, Mayomi ahí, rapidísimo, pone ninguno. Muy bien, ese era, ¿cómo se puede decir? Estaba cariñoso, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Aquí nos escribe también Erika con sus datos y William. Voy a dejar esto abierto para después sacar bien los datos y no atrasar más el cierre de este webinar. Cecilia, Rodrigo, infinitas gracias por su contribución el día de hoy. Ha sido de verdad muy nutritivo poder escucharlos, poder participar también en esta interesante discusión. Le agradezco obviamente también a todos a nuestra audiencia por su paciencia, por su interés, por que seguir profundizando en sus conocimientos, por participar también de las cosas que vamos desarrollando en Nutriartis. Estén atentos a nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, para que puedan seguir instruyéndose, seguir compartiendo con ustedes las informaciones, material práctico que vamos generando también. En caso de Chile también, si no están inscritos en MedSmile, lo pueden hacer también, escribiendo directamente, tal vez ya están inscritos, para que puedan estar recibiendo también muestras de CardioSmile periódicamente. Y también agradecer obviamente a Nutriartis y a SAE por auspiciar este webinar.
Les dejo un minutito, Ceci y Rodrigo, por si quieren también despedirse. Gracias. Yo solo agradecer a Rodrigo y también a Nutratis por tenerme en pantalla, y a Rodrigo por su excelente presentación y por la oportunidad que nos dio de conversar y dar a conocer este tema. Así que me despido y los invito a participar de más preguntas si quedaron en el tintero a través de la página web de Nutratis. Gracias, buenas noches. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu excelente participación. Gonzalo, a Nutrartis, a todas las personas que asistieron a este webinar. Les agradezco enormemente que me hayan invitado a poder transmitir mi experiencia en el tema, lo que hemos trabajado, y espero que podamos tener otra actividad de este tipo para ir educando a los profesionales de la salud y al público en general sobre la importancia de los fitoesteroles en la salud y la nutrición humana. Muchísimas gracias entonces, Cecilia, no, Rodrigo, a toda nuestra audiencia. Que tengan una excelente tarde-noche. Nos veremos en la próxima instancia. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao.